Inés Esteves, una de las actrices más queridas del país, acaba de revelar algo que ha impactado a mucha de la teleaudiencia que es muy fanática de ella. Un episodio que nadie conocía en su vida y que vamos a conocer a continuación. Vamos a hablar de esto que se ha hecho muy viral por lo que ha pasado. Lo que parecía al principio un problema de salud muy pequeño se terminó convirtiendo en una pesadilla médica marcada por intervenciones innecesarias, malas praxis y un sistema en el que nunca confió del todo. Y si le pasó lo que te voy a contar que le pasó a esta famosísima actriz, me imagino lo que pasa alrededor de todo el país. Cómo enfrentó esta enfermedad, por qué decidió mantenerlo en secreto y lo contó recién ahora, qué opinó, por ejemplo, sobre el sistema médico tras su experiencia, que la verdad es que es un verdadero infierno lo que te voy a contar. Acompáñame a ver esta historia de resiliencia, esta historia que también da miedo, un poco miedo, porque te das cuenta que ni toda la plata del mundo te puede salvar de esta clase de gente que no tiene ninguna clase de oficio, incompetente, pero la verdad que un verdadero infierno. Todo habría comenzado allá por el 2020, ese bendito año, ese maldito año en realidad. Esto pasó en plena pandemia, cuando Inés Esteves fue diagnosticada con lo que ella misma describió como una cruel enfermedad. Una cruel enfermedad durante años. Estamos hablando del cáncer. Ha sido tabú en esta misma red social. Muchas veces no podemos decir mucho la palabra porque nos bajan el video, porque nos baja las reproducciones. No gusta que hablemos del cáncer. Vamos a tratar de que este video pueda salir a la luz. No sé, pero vamos a intentarlo. Porque lo bajan, porque a YouTube no le gusta, a las redes sociales no le gusta que hablemos de esta enfermedad en particular. Nadie sabe por qué, pero es lo que está pasando. Sin embargo, bueno, Inés decidió hablar con toda franqueza y desarrolló un granuloma en su aparato genital, ¿sí? Que tras haber contraído el COVID, mutó en algo diferente, en algo maligno. La actriz no imaginaba que aquel hallazgo la iba a llevar a una serie de procedimientos médicos que iban a cambiar la perspectiva que ella tenía por lo menos sobre la salud y sobre la medicina. Ella cuenta que ella confiaba plenamente en su equipo médico y se sometió a una cirugía programada para poder extirpar de alguna forma este granuloma que la tenía a mal traer. Algo que en un principio parecía una especie de procedimiento menor, pero la historia, según lo que ella cuenta, dio un gran giro inesperado. Estamos hablando en el contexto de la pandemia. En el contexto de la pandemia estaba todo limitado, ¿sí? Limitó su acceso a otras opiniones médicas, por ejemplo, simplemente se tuvo que quedar con esa, porque acordémonos que estábamos encerrados y sin margen de maniobra. Tuvo que aceptar el diagnóstico que le dieron, el tratamiento que le dieron. ¿Cuál fue el resultado de esto? Bueno, una segunda operación, una segunda cirugía que esta vez innecesaria, dolorosa, que la habría sometido a 4 quirófanos, 5 internaciones, en solo 3 meses. Verdadero infierno lo que vivió esta queridísima actriz. Aquí surgen, o podemos decir que podrían surgir, la parte más impactante, que es, bueno, que hubo una mala praxis. Según esta actriz, la intervención no solamente que fue agresiva, no solamente que fue traumática, sino que luego descubrieron que no era necesaria. La habían operado tantas veces innecesariamente. A lo largo de todo este proceso, cuenta Inés Esteves, que tuvo que enfrentar un miedo aún mayor que la mismísima enfermedad, la innombrable. La enfermedad que empieza con C, porque no se puede nombrar mucho en las redes sociales. Estamos hablando de la crianza de su hija, que es su mayor responsabilidad, su mayor orgullo. Y recordemos cuál es el padecimiento que tiene la hija de Inés Esteves. Pensar en la posibilidad de ya no estar para ella, dice que es el peor infierno que tuvo que vivir. La atormentaba cada día
la posibilidad de que ella no esté y su hija se quede sola. La cuestión es que su recuperación no solamente fue una batalla física, sino también una batalla emocional. Y también podemos hablar de que su reflejo, su testimonio refleja, estamos en vivo, lo que miles de personas están pasando, solamente que se ve reflejado en ella porque es una persona con mucha fama, mucha gente la conoce, entonces está en el reflector. Al recibir un diagnóstico difícil, muchas personas, no solamente Inés, se ven atrapadas en este sistema médico que muchas veces parece deshumanizado, y más ahí en la pandemia. No se podía hacer nada. La cuestión es que, bueno, Inés no oculta su desconfianza con el sistema de salud. La medicina tradicional tiene cosas maravillosas, dijo, pero también estas cosas que son muy cuestionables. Y tiene toda la razón del mundo ahora en un poco desconfiar de todo el sistema de salud. Le hicieron 3 operaciones genitales que no debían ser hechas. A ver si tomamos dimensión lo que ella vivió. Para ella el problema no solamente fue la enfermedad en sí, sino el haber quedado atrapada en este sistema en el que no confiaba del todo y que tenía que hacerlo porque no había otra. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿cuántas personas que no son Inés Esteves, que tienen muchísimo menos recursos, han pasado por exactamente lo mismo o cosas peores? Dejando en comentarios si conoces cosas peores, y seguramente que sí, si las has pasado vos, quizás. ¿Cuántas personas que no son Inés Esteves la han pasado? ¿Cuántas personas se han sometido a cirugías que no son necesarias y después nadie dice nada? Si pasa, pasa. Tratamientos erróneos, procedimientos que podrían haberse evitado quizás, pero una cuestión de, gente que especula con tu salud, errores de gente inoperante o una mezcla de ambos. Su historia nos está obligando a cuestionarnos hasta qué punto las decisiones médicas están siempre guiadas por el bienestar del paciente o por otra clase de, podemos decir, motivaciones. Tenemos que decir que la historia, como veníamos diciendo, de Inés Esteves no es algo que es algo aislado. Miles de personas enfrentan esta clase de diagnósticos difíciles, sin el tiempo, la información, sin los recursos que tiene Inés Esteves, de tener una segunda opinión, por ejemplo. A ella le pasó porque justamente no le quedaba otras. Quizás le pasaba en este momento donde por su estatus económico, por su educación, tiene muchas opciones. En ese momento no las tenía. En este momento de la historia de la Argentina hay mucha gente que puede tener muchas opciones pero no tiene los medios. ¿Cuántos tratamientos innecesarios se deben realizar al año? ¿Cuántos pacientes sufren por errores que podrían haberse evitado totalmente? Y la pregunta que yo me hago con esta clase de videos, por ejemplo, que siempre bajan, es ¿por qué esta enfermedad con C y termina con SER sigue siendo un tabú? ¿Por qué están interesados los medios en no difundir su cura y nada que tenga que ver con esto? Lo que sí nos queda claro es la valentía que tuvo Inés Esteves para exponer esta situación, y el que ella lo expone hace que se alumbre esta situación. El hablar de su experiencia puede abrir el camino para que muchas más personas que cuestionan el sistema y exijan un trato más humano, más transparente, y que le den bolilla. Porque muchos lo hacen, pero como no son Inés Esteves, nadie le da bolilla. Ahora quiero preguntarte vos, y es lo importante de este canal, es que me cuentes qué pensás sobre el sistema de salud, cómo trata el sistema de salud a los pacientes. ¿Te ha pasado algo parecido a lo de Inés Esteves o no? ¿O siempre has tenido buena relación con los médicos, has tenido buenas experiencias en las clínicas? Déjame en comentarios, muy importante para mí retroalimentarnos de lo que nos puedan estar diciendo la gente que ve estos videos. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video.